¿Cuáles son los requisitos para el bloqueo? ¿Correcto? ¿O qué requisitos debe cumplir un elemento que va a usarse como bloqueo? Primero, que deben ser únicos y fácilmente identificables como dispositivos LOT. Si ustedes observan la imagen a la derecha, tenemos una pequeña muestra de diferentes candados, pinzas y accesorios que van a permitir hacer un bloqueo efectivo. Pueden variar, va a depender obviamente de la naturaleza del trabajo que voy a realizar y del equipo con el cual voy a interactuar. Deben ser lo suficientemente resistentes para impedir que se retiren con el uso de la fuerza manual y en algunos casos con el uso de equipos. Recuerden que pues si yo voy a utilizar una cizalla o una pata de cabra para romper estos candados, pues posiblemente estos candados no soporten dicho forzamiento o dicha ruptura, porque obviamente están diseñados para que nadie de manera lógica sensata los quiera retirar si es que no es con una llave. Entonces, si bien es cierto, tienen resistencia, obviamente podrán retirarse si es que yo lo deseo hacer utilizando una herramienta de corte, que no es lo que debería hacerse. Pero bueno, hay personas que toman ese tipo de decisiones, ¿no? Recuerden que estos candados pueden ser de diversos materiales, pueden ser de plástico, pueden ser hechos de un material dieléctrico o también pueden ser hechos de metal, dependiendo de la necesidad. En cuanto a los dispositivos de etiquetado, bien, también deben ser lo suficientemente resistentes para impedir una remoción involuntaria. Es decir, si yo tengo de dicha etiqueta, esta no debería desprenderse fácilmente. Por lo general, estas etiquetas están hechas de un material plástico que les permite y les confiere propiedades resistentes muy altas, ¿no? Son resistentes al medio ambiente. Puede escribirse sobre él varias veces utilizando un pequeño plumón, un pequeño lapicero por ahí, que permitirá colocar el nombre de la persona que está haciendo dicho trabajo. Deben ser fácilmente identificables como dispositivo. Y al igual que el caso anterior de los candados, estos deben tener resistencia al clima, pueden colocar en un ambiente exterior. Bueno, acá nos dan ya un valor, ¿no? Que deben tolerar una resistencia a rupturas alrededor de las 22,68 kilogramos. Es decir, que si yo cuelgo de esa etiqueta ese peso, deberá resistirlo. Bueno, finalmente es un valor que nos permite también entender que tiene una gran resistencia, una gran tolerancia a los movimientos que yo le pueda dar durante una manipulación. Asimismo, los dispositivos de etiquetado deberán advertir sobre condiciones peligrosas específicas, ¿no? A través de una serie de leyendas que nos indicarán qué acción es la que yo no debo hacer. Por ejemplo, no arrancar, no abrir, no cerrar, no activar, no operar y alguna otra que yo considere importante dependiendo de mis operaciones. Esta leyenda es importante, porque el hecho de ver un candado y el hecho de ver una etiqueta me indica que se está haciendo un trabajo y yo no debo hacer absolutamente nada. Pero tener esta información a través de este texto me va a ayudar a comprender mucho mejor qué es lo que ese operario busca, qué es lo que no debo hacer, o qué es lo que no deben hacer los demás trabajadores cercanos a dicha zona de bloqueo. También consideremos el hecho de utilizar bloqueos múltiples, porque, ojo, acá todos los operarios deben tener un candado. Los operarios autorizados deben hacer uso de un candado para cuando ellos realicen una actividad de reparación o mantenimiento. Pero puede darse el caso de que muchas personas estén trabajando dentro de una zona, dentro de un área que tenga la posibilidad de liberar una energía residual a través de un conducto o de una tubería. Digamos que estamos dentro de dentro de la empresa y hay que hacer limpieza de tuberías, ¿no? Vamos a poner un ejemplo bastante práctico. El proceso de limpieza implica obviamente que se genere limpieza en más de una tubería. Digamos que se va a realizar en 6 tuberías. Por lo tanto, este control de las 6 tuberías deberá hacerse a través de los dispositivos especializados en los que yo voy a cerrar la llave que alimenta a esas 6 tuberías. Si yo cierro esa llave y le coloco un candado, ¿correcto? Solo yo tendré el control de dicho candado. Pero si yo termino la actividad y no he informado a los demás y voy y de alguna manera abro el candado, quito el bloqueo y abro la línea, las demás personas pueden verse afectadas. Para evitar esa situación es que se colocan pinzas múltiples en la que cada uno de los trabajadores colocará su propio candado en la abertura provista dentro de estas pinzas para que sea solo para que sean las personas las que una vez culminada su labor no vayan
y retiren el candado, sino hasta que todos hayan terminado. Es decir, si está realizando una actividad múltiple y cada uno coloca un candado, pues hasta que la última persona retire su candado, podrá activarse o abrirse dicha válvula o dicha llave. Esa es la importancia justamente de este tipo de pinzas bloqueos múltiples, ¿no? Nos permite añadir más candados para un bloqueo cuando el trabajo se hace de manera grupal. Pueden ser fabricados en nylon, en acero inoxidable, ¿no? Obviamente se utiliza el nylon para elementos donde haya bloqueos cercanos a equipos eléctricos o energizados. Pero obviamente recuerden pues que nosotros cuando hacemos un trabajo de este tipo ya hemos planificado qué es lo que voy a utilizar, ¿no? Hay situaciones en las que podemos utilizar candados metálicos en tableros eléctricos y no habría ningún problema porque lo que he hecho yo ha sido un bloqueo de la activación. Y si coloco yo un candado eléctrico es porque la llave ya no está energizada, así que no habría quizás un riesgo de que se genere pues un problema eléctrico por usar un candado metálico. En cuanto a las cajas de bloqueo, bien, estas cajas de bloqueo son indispensables para procedimientos que requieren mantener una jerarquía de bloqueos. Cada responsable deposita la llave del candado dentro de la misma y solo una persona o el supervisor podrá darle las llaves a los demás trabajadores. Vamos a explicar eso a través de un ejemplo. Estamos realizando un trabajo en el que una tubería, ¿no? Nuevamente en el caso anterior, una tubería requiere mantenimiento y esta tubería tiene una serie de tuberías anexas, ¿no? Digamos unas 6 tuberías anexas. Al igual que en el caso anterior, yo puedo bloquear, correcto, la llave principal, la puedo bloquear con un solo candado y todos los demás trabajadores colocarán su llave, correcto, colocarán su candado, disculpen. Yo voy a generar una reparación dentro de una tubería controlada con una sola llave. Yo como supervisor bloqueo dicha llave y coloco dicha llave dentro de la caja del candado, dentro de la caja de bloqueo. Asimismo, todos los operarios vendrán con sus candados y lo colocarán alrededor de la caja, ¿correcto? Para evitar que yo pueda desactivar dicha llave de apertura. Es una forma muy similar a la anterior, pero acá podemos colocar mayor cantidad de candados. La ventaja de esto es que permite hacer solamente uso de una llave para generar un bloqueo. En el caso anterior, todos deberían utilizar su llave, y lo cual obviamente dependerá mucho de las circunstancias, ¿no? Utilizar un medio u otro se hará dependiendo de las circunstancias. Finalmente ambos lo que hacen es evitar que cualquiera de los operarios que haya terminado la labor pueda activar de manera innecesaria dicha llave que ha sido cerrada previamente. Los dispositivos de cierre más comunes suelen ser candados, cadenas o lazos, enganches para múltiples candados o cubiertas para válvulas de rueda, etc. Volvernos a describir la diversidad de dispositivos que dispone un bloqueo sería pues un uso de tiempo mucho más amplio, ¿no? Porque obviamente hay un candado para un determinado bloqueo que yo quiero realizar y va a depender obviamente de las operaciones. Los más comunes suelen ser los bloqueos eléctricos, los bloqueos mecánicos y los bloqueos de energía acumulada, ya sea tuberías de líquidos o gases, ¿no? Somos los más comunes, pero pueden haber combinaciones o pueden haber otro tipo de situaciones que va a requerir un bloqueo, para la cual se tiene que hacer un estudio, una evaluación muy precisa de qué es lo que quiero hacer, quiero lograr, cuál es el objetivo que yo voy a alcanzar al utilizar este procedimiento de bloqueo etiquetado, porque obviamente eso implica el reconocimiento de la maquinaria, de los procesos que yo voy a utilizar. Si ustedes observan en la imagen, tenemos pues ahí una amplia gama de dispositivos que funcionan cerrando una llave en particular, ¿no? Tenemos los candados, tenemos aquellas cubiertas para válvulas que van a evitar que éstas puedan activarse, es decir, van a evitar que las pueda girar. Tenemos también las pinzas de candados múltiples, tenemos un candado a la izquierda con una cinta que podría utilizarse para colocarla dentro de las llaves giratorias de las válvulas. Ahí yo podría con esa simple cinta cerrar 2 llaves que estén muy juntas y bloquearlas con el solo hecho de utilizar dicho candado con la cinta que lo rodea.